y tejidos blandos. Entonces, como tal, debemos tener en cuenta que este tipo de infecciones son un cuadro bastante heterogéneo de distintas como entidades que nos van a tener un pronóstico y pues un manejo distinto dependiendo pues de la capa de la piel o si ya empieza como a involucrar otras estructuras como la fascia muscular y pues el músculo como tal. Entonces se pueden presentar cuadros que afecten la epidermis. Aquí pues no aparece muy bien, pero pues en este caso sería el impético. Puede afectar la dermis como la erisipela y la celulitis. Se puede ver afectado el tejido subcutáneo y se puede dar un compromiso de la fascia del músculo. No, que espera. Aquí, muchachos, pues yo las acabo de descargar acabo de descargar las diapos como hace como 5 minutos. O sea, ¿sigo proyectando estas o hay algún problema? Paola, creo que hay un video que, que conecta directamente desde el link de Drive. No sé si descargando las diapositivas el video sirva también. Vale, entonces espérate, entonces ahora sí proyecto pues el drive como tal para que no haya como problema en eso. Eh, Listo. Entonces, para continuar, entonces pues debemos hablar de la epidemiología debido a que este tipo de infecciones pues son bastante pues prevalentes en cuanto a el motivo de consulta que va a haber pues en estos casos. Entonces va a ser la tercera causa de consultas después de las infecciones del tracto respiratorio y de las infecciones de vías urinarias. Entonces, como tal, en nuestro medio se ha reportado que pues, en el año 2014 cerca del 2,7% de las consultas fueron por este tipo de patologías y se ha visto también entonces un aumento en este tipo de consultas, por lo menos en este reporte de Estados Unidos entre el año 1997 y 2004, en el que se ha visto un incremento de hasta el 50%, debido a diversos factores como el envejecimiento de la población, mayor número de comorbilidades, estado de inmunosupresión, el uso pues indiscriminado de antibióticos, que todos estos factores pues son predisponentes para el desarrollo pues de las infecciones. Entonces la clasificación como tal pues no hay una como tan ampliamente pues aceptada, pero como tal pues hay que evaluar si este tipo de infección es primaria o secundaria a alguna lesión previa que presente la persona. Entonces, dentro de las primarias, pues se pueden también evaluar si presentan necrosis o no. Dentro de las que pues no tienen necrosis, pues está el impético, la erisipela, la celulitis y la piomiositis. Y con necrosis, pues está la celulitis necrosante, en la que se afecta la piel y el tejido celular subcutáneo sin alcanzar la fascia muscular. O también puede estar la fascitis necrosante, en la que ya alcanza pues la fascia superficial, y esta a su vez pues se puede dividir en dos tipos. Entonces la tipo 1, que es polimicrobiana con gérmenes aerobios y anaerobios, y la tipo 2, que es monomicrobiana.
Y finalmente, pues también puede haber mionecrosis. Y en cuanto a las causas, pues secundarias, entonces pueden estar relacionados con mordeduras, ya sea pues por animales o por humanos, o puede darse a partir de la herida quirúrgica, lesiones como las que se dan en el pie diabético o úlceras por presión. Y en cuanto a la etiología, pues vamos a ver que la mayoría pues van a estar, la mayoría de estos microorganismos van a estar en el ambiente, en la microbiota corporal o en las mucosas. Eso es importante porque la mayoría de los casos, pues eso se va a dar por una solución de continuidad que va a dejar como ingresar los microorganismos a los distintos tejidos y pues de forma más rara pues se puede dar ese tipo de infección por vía hematógena incluso. Por lo cual, pues vamos a ver que como estos microorganismos van a entrar en su mayoría por la piel, entonces va a estar dada la etiología por el estafilococo aureus y el streptococcus pyogenes en muchos eh, de estos cuadros clínicos. Entonces, en el caso del estafilococo aureus, debemos tener en cuenta que pueden ser resistentes a la meticilina, por lo que los pacientes que tengan un antecedente de colonización o una infección previa por este tipo de microorganismos o que hayan tenido una estancia hospitalaria o de tratamiento antibiótico de forma reciente o que tengan enfermedad renal aguda, pues enfermedad renal crónica y que estén en manejo con diálisis, o que esos pacientes sean mayores de 65 años y que adicionalmente pues estén relacionados con algún tipo de atención geriátrica, pues van a tener más riesgo de este tipo pues, de resistencia. Y también debemos tener en cuenta lo que sería pues las betalactamasas de espectro extendido, pues más que todo pues en el caso de las enterobacterias, que puede estar relacionado pues ese riesgo con un uso reciente de antibióticos como lo serían pues, las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, pues debemos considerar siempre pues este riesgo del estafilococo aureus meticilino resistente debido a que se ha dado un aumento de las infecciones ocasionadas por cepas resistentes pues, a este tipo de antibióticos, ya sea pues asociadas al cuidado de la salud o adquiridas en la comunidad. Esto debido a que en Colombia se ha reportado una tasa de este tipo de resistencia entre 45 y 51% de las infecciones invasivas en hospitales de cuarto nivel, y pues ya en cuanto a un estudio, pues eso contrasta un poco con estudios que muestran como una mayor prevalencia de esta resistencia, como en este estudio que se realizó en pacientes hospitalizados entre el 2009 y 2016, en el que pues se realizaron 706 cultivos, siendo pues un 37% positivos para Staphylococcus aureus y un 68.7% tenían pues esta resistencia a la meticilina. Estos datos pues son otorgados por la guía de práctica clínica para el manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos que se publicó en el año 2019 pues para Colombia. Bueno, ya pasando al diagnóstico de las infecciones en piel y partes blandas, vamos a tener que principalmente hacer como un diagnóstico clínico. Se tiene que limitar la profundidad de la extensión de las lesiones y la presencia de necrosis y el grado de afectación general. Se debe realizar una completa historia clínica, tanto antecedentes médicos, comorbilidades, como así los fármacos que está tomando, porque pueden haber pacientes que estén tomando corticosteroides que pueden estar inmunocomprometidos. Se tiene que hacer una buena exploración física. En el caso de la erisipela, las lesiones pueden ser levantadas por encima del nivel de la piel, están circundantes y puede haber una línea clara de separación entre el tejido que está afectado y el tejido que está sano. Los pacientes no requieren tanto una analítica
para dar un diagnóstico de la infección, pero sí para mirar el estado de las comorbilidades y si tiene alguna afectación sistémica dada por la infección. Siguiente, por favor. En el caso de la gangrena gaseosa suele ser espontánea en pacientes con lesiones colónicas, adenocarcinoma, neutropenia o secundarias a traumatismo graves, penetrantes, lesiones por aplastamiento, enfermedades que se asocian a una interrupción del aporte sanguíneo, como las enfermedades vasculares trombóticas. El diagnóstico clínico a veces no es fácil en algunas entidades, como en el caso de la fascitis necrosante, donde es llamativo que hay un dolor que es desproporcionado y que afecta a la piel, pero que usted ve la afección en la piel y no lo relaciona con el dolor, que es completamente exagerado. El edema puede ser intenso y puede afectar zonas de eritema. En las úlceras crónicas, como las de pie diabético, otras vasculares y los por decúbito, el diagnóstico de las infecciones es clínico. Se puede dar porque hay una supuración, el olor es completamente fétido, y celulitis periférica, entre otros signos que son de sentido. El cultivo ayuda para la elección del antibiótico, más no para hacer un diagnóstico de la enfermedad. Se hace como para ver qué etiología tiene, qué bicho está atacando, qué bicho está ahí, para poderle dar un fármaco que sea sensible a él. Siguiente. Hay algunas imágenes diagnósticas que pueden ser de ayuda, como está la radiografía simple, que sirve para mostrar el gas en los tejidos y la presencia de cuerpos extraños u otras alteraciones en partes blandas como edemas. La ecografía para limitar la presencia de colecciones líquidas en la profundidad y realizar una punción guiada para tener material para cultivar. La gamografía ósea para ayudar a ver si la afección es profunda y afecta el nivel óseo. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son más específicas y señalan con gran precisión el lugar y la extensión de la infección, que tiene particular interés en las locaciones como cabeza, cuello y zonas proximales del esqueleto axial. Siguiente, por favor. El diagnóstico microbiológico se hace a través de cultivo de la muestra de la zona. Se puede tomar más de un cultivo para tener. Se prefiere las aspiraciones de las colecciones purulentas, la zona más profunda con una aguja y una jeringa, la biopsia y un curetaje a la toma con torunda. Las aportaciones de la información clínica al microbiólogo pueden ser de utilidad para que éste pueda ver más o menos qué tipo de bicho puede ir creciendo en ese cultivo. Se debe hacer tinciones de Gram y otros tipos de cultivo en medios aerobios y anaerobios. Y las quemaduras infectadas, infecciones en piel diabético y heridas en evolución crónica, se recomienda tomar más de una muestra de diferentes zonas de la lesión, pues puede dar de todos los microorganismos causantes. Uno puede dar cuenta de todos los microorganismos porque pueden ser polimicrobianos. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener que el diagnóstico, recordando, es principalmente clínico. Entonces tiene que poner una historia clínica completa, una exploración física completa, una exploración quirúrgica en dado caso que se requiera explorar la herida, si hay necrosis, afección sistémica, comorbilidad, se le va a dar ingreso al paciente con antibiótico-terapia empírica, más un tratamiento quirúrgico si lo requiera. O si no, pues se le puede dar un antibiótico empírico a nivel oral y manejo ambulatorio con un control más o menos a las 48 a 72 horas. Tomando muestra local para hacer un diagnóstico microbiano, se puede hacer hemocultivo si se cree que haya una afectación sistémica, se puede dar un aislamiento, identificación y sensibilidad, y mirar si tratamiento antibiótico se le puede cambiar a uno que sea más específico, o si el que le estamos dando al paciente está siendo en el espectro que el bicho sea sensible. Siguiente, por favor. Entonces hay unos puntos claves para la atención de un paciente. Toca definir la necesidad de hospitalización del paciente. Entonces, pacientes que tengan comorbilidades, que tengan inmunocompromiso, enfermedades hepáticas o renal, enfermedad vascular o una asplenia o una neuropatía, se tiene que tener cuidado con esos pacientes y se puede dar ingreso, ya que pueden tener una
pueden evolucionar a una infección sistémica. En la presencia de fiebre mayor a 40 grados o menor a 35 grados, que tengan hipotensión, taquicardia, más de 100 latidos por minuto, una alteración del estado de conciencia o cualquier signo que me pueda llevar a que el paciente tenga sepsis o una impresión de que el paciente tenga una infección más profunda. Sitio de la lesión, el compromiso en manos o cabeza son representativos de gravedad, entonces toca ponerle un poquito más de cuidado a esas lesiones. Tamaño de la lesión, entonces hay lesiones que pueden comprometer más del 90% del área corporal, esas lesiones son graves, entonces se puede llegar a necesitar hospitalización. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿cuándo se puede hacer un ajuste del tratamiento? Pues después de pasar 48 a 72 horas se puede dar un ajuste del tratamiento, teniendo en cuenta el reporte microbiológico si se tiene disponible. También se puede rotar, dependiendo si hay mejoría clínica, se puede rotar el tratamiento a un antibiótico oral. Si ya para el caso que se pueda dar un egreso al paciente, en caso de que haya tenido que ingresarse, el paciente tendría que cumplir todos estos criterios, tendría que cumplir algunos criterios para poder ser dado de alta. Entonces, que tenga cumplir todos los criterios, que pueda ser rotado a antibiótico oral, que pueda no tener razones adicionales para la estancia hospitalaria, además de su afección infecciosa, que el estado de conciencia esté estable, que las comorbilidades estén estables, la situación socioeconómica sea estable o que tenga alguien que lo ayude a cuidar en caso que lo requiera. El plan de duración final del antibiótico posterior al egreso se tiene que definir más o menos, tiene que haber un control después del egreso, se le tiene que dar una educación frente a las heridas que presenta y un control glicémico en pacientes que tengan diabetes. Siguiente, por favor. Entonces, este es el algoritmo para el manejo hospitalario del paciente. Entonces, sea una evaluación de la clasificación de la infección, se requiere mirar si requiere manejo antibiótico o no, si lo requiere, mirar si presenta alguna comorbilidad o algo que requiera una hospitalización. Si lo tiene, se tiene que evaluar más o menos los antibióticos cada 48 a 72 horas después de que se le inició. Si hay mejoría, se puede estar pensando en hospitalización domiciliaria o dársele egreso con los antibióticos para que lo termine en la casa, y si no hay mejoría se puede considerar unas complicaciones o necesidades de un cambio de antibiótico. En caso de que no haya requerido hospitalización, se mira a ver si hay un candidato a hospitalización domiciliaria en caso de que el antibiótico oral que se le haya mandado para la casa no esté funcionando y se le requiera pasar a un antibiótico parenteral. En dado caso, se tendría que evaluar en 48 horas, 32 horas después de su inicio, y si no es candidato a una hospitalización domiciliaria, pues se le puede dar el tratamiento oral. Siguiente, por favor. Entonces, ya hablando un poquito más del limpético y el ectima, el limpético es causado por el estafilococo aureus y el etiógenes. También están los estafilococos metileno resistente, adquiridos en la comunidad, que se han implicado en algunos casos del limpético bulloso. La colonización precede una infección por un intervalo de 10 días. Hay una incidencia máxima de limpético que sea en niños entre 2 a 5 años, y los factores de riesgo incluyen que haya una mala higiene y una alteración de la capa epidémica por una picadura del mosquito, o abrasión o un eczema que se haya presentado normalmente en los niños. Generalmente se puede observar en el rostro y en la cara. Recordando que el limpético se puede presentar en dos formas, tanto bullosa como no bullosa. Ellos se caracterizan por una presencia de vesículas que rápidamente se transforman en pústulas,
Siguiente, por favor. El eczema es una infección más profunda que se ha relacionado con el impétigo. Son lesiones que normalmente son ulceradas en forma de estacabocados y cubiertas por una costra que son como verde amarillentas, que se extienden por la dermis con un borde elevado y eritematoso. Usualmente son cicatrices, dejan cicatrices como secuelas, y su etiología principal es el estreptococo o el estafilococo aureus. Incluso podría haber en casos en que se produzcan por una polimicrobiota. Las lesiones pueden ser múltiples y se pueden ubicar generalmente en los miembros inferiores. Siguiente, por favor. Entonces, la clínica del impétigo, ahora sí, puede estar el bulloso o no el bulloso. El más frecuente es el impético no bulloso y se presenta como una costra amarillenta en cara, brazos y piernas. El impético comienza como una pápula que puede progresar brevemente a una vesícula y luego se convierte en una pústula rodeada por un área de eritema. La pústula da lugar a unas características costras doradas y gruesas durante un periodo de 4 a 6 días. Raramente dan fiebre. El impético bulloso es una enfermedad estafilocócica que suele ser más común en niños menores de 2 años y se caracterizan porque tienen unas ampollas indoloras llenas de líquidos que predominan en brazos, piernas sin troncos. Después de que estas ampollas se rompen, pueden formar costras amarillentas. Una de las cosas, y el eczema prácticamente tiene casi la misma clínica, excepto que es más profunda que el impético y ocasiona lesiones ulceradas en costras amarillas y grises que se extienden a la dermis. Y tiene bordes delimitados, elevados y eritematosos, por lo que generalmente producen cicatrices. Siguiente, por favor. Entonces el tratamiento puede ser tópico para el impétigo bulloso o no bulloso, como una mupirocina, ácido fucídico o retamulina. Se hace 2 veces al día por 5 días. Y por vía oral, tanto para el impético como para el eczema, puede ser trimethoprim sulfa o clindamicina, en dado caso que sea un estafilococo aureus metiloresistente, o dicloxacilina o cefacilina. Cefacilina o penicilina también se puede usar. Se debe tratar por 7 días con un cubrimiento para estafilococo aureus metiloresistente, a menos que haya un cultivo que demuestre que esté sensible a los medicamentos. El impético, la terapia oral está recomendada para pacientes con múltiples lesiones, más de 5 o prótesis epidérmicos de glomerulonefritis postestreptocócica para disminuir la transmisión de la enfermedad. La dosis más o menos para la vía oral de los antibióticos, el trimethoprim sulfa, se usa de 160 a 80 miligramos, 1 a 2 tabletas cada 12 horas, en dado caso de que no tenga falla renal. La clindamicina es 300 miligramos cada 8 horas. La dicloxacilina es de 500 miligramos cada 6 horas. Y la cefacilina es de 500 o 1 miligramo cada 6 horas. Eso es en adultos, más o menos. Listo, siguiente. ¡Ay! Bueno, ahora hablando ya de las infecciones purulentas, vemos que pues es digamos, una amplia gama de lesiones en donde se trata el absceso cutáneo y estas que ya las vamos a explicar. Entonces, el absceso pues viene siendo una recolección subcutánea de pus con un amplio espectro de tamaño y gravedad. Ya más adelante la vamos a ver en específico. El furúnculo y la furunculitis, las dos se refieren a una inflamación que tiene que ver con los folículos pilosos. La diferencia entre las dos es que el furúnculo se refiere a una inflamación e infección de estos y da lugar a unos diminutos abscesos papulares, como podemos ver en la imagen. Y el forúnculo, ya el absceso es más pequeño, se desarrolla alrededor del folículo piloso y la purulencia va debajo del epidermis. Digamos, se podría decir de manera facilista que el furúnculo va antes de la furunculitis. Ahora, el carbúnculo
que si decimos cogemos esa imagen que está en la mitad de forúnculo y carbúnculo, la partimos por la mitad, vendría siendo una coalescencia de múltiples forúnculos. Si vemos ahí, hay bastantes, digamos, pústulas, ya, digamos, no se ven amarillentas como normalmente nosotros nos gustaría una pústula, pero la definición es que coalescen y suelen afectar tejidos subcutáneos profundos, normalmente en la base del cuello. Pasando a la siguiente imagen, tenemos la paronychia, que es un absceso que se produce en la base de la uña, más frecuentemente en el dedo del pie que de la mano, y atrapado debajo del pliegue epigráfico. Tenemos la hidradenitis supurativa, que vendría siendo una forma de un trastorno de la inflamación aguda y crónica que es heredado de las glándulas sebáceas y apocrinas, que obstrucción a nivel del tracto de salida de estas y a nivel del folículo, que genera unos abscesos purulentos, pero que no se sobreinfectan, son estériles. Esto pues puede generarse en cualquier lado donde hayan glándulas sebáceas, o sea, donde haya pelo, pero digamos los ejemplos más frecuentes vienen estando en las axilas, digamos los casos que si uno busca, aparecen más que todo descritos en las axilas. Y la última sería la celulitis purulenta, que corresponde a un eritema, una induración y calor que se extiende alrededor de un foco purulento. Entonces, puede extenderse tanto así que comprometer un miembro completo, un tercio de este, y ser, digamos, bastante graves. Siguiente. Ahora, el acceso cutáneo, ya como lo define la ITSA, es una colección local de pus que se encuentra entre la dermis y la hipodermis. Lo llaman como nódulos dolorosos, fluctuantes, que a menudo son superados, o sea, encima de estos hay una pústula y rodeados por un borde de una hinchazón eritematosa, como podemos ver en la imagen. El factor etiológico de en un 60-75% de los casos, ahí, disculpen la imagen, ahí me quedó mal, ese es un betamolítico del grupo A, es el estafilococo aureus, que en el 50-70% de las veces es meticilino resistente. También hay otras especies que, digamos, son menos frecuentes, que vendrían siendo los estreptococos coagulasa negativos y el betamolítico, pues siendo del grupo A o del grupo B. Es importante saber que el 10% de los cultivos que se realizan no crecen estos microorganismos, por lo tanto, pues, digamos, el cultivo no se recomienda tan a menudo por, digamos, la amplia diferencia epidemiológica que tiene el estafilococo aureus sobre el resto. Siguiente. Ahora, en cuanto a factores del riesgo que tiene la persona para desarrollar los abscesos como tal, el principal viene siendo los usuarios de drogas inyectables como la heroína. También se describe las personas que se afeitan las piernas, las axilas, el vello púbico, cuando, digamos, es recurrente, se pueden hacer forúnculos, forunculitis y posteriormente es un absceso. Y la colonización, infección previa por un estafilococo aureus meticilino resistente asociado a la comunidad. Cuando se asocia a drogas inyectables, normalmente son polimicrobianos, o sea, tienen tanto el estafilo como Streptococcus como anaerobios. ¿Y por qué anaerobios? Porque normalmente, digamos, en las soluciones que se inyectan las personas a veces usan secreciones de la mucosa oral en donde van los anaerobios. Al igual, digamos, esta población polimicrobiana la podemos encontrar en abscesos perianales. En cuanto a la clínica, ya repasando un poco en base a la definición que veíamos, viene siendo que las características de la piel son eritema, hinchazón, induración. Normalmente tiene una forma circular asociada a un punto de necrosis o a un punto de drenaje espontáneo. Y digamos, la característica clínica más importante
y la cual es una característica de nosotros encontrarla, podemos decir que el paciente tiene un absceso, es la fluctuación, pero lastimosamente no suele estar presente al momento de nosotros tener el paciente enfrente de nosotros. Siguiente. Entonces, basado en esto, si no tenemos enfrente de nosotros o no podemos detectar la fluctuación, pero hay una sospecha clínica, se describe, digamos, a manera de algoritmo diagnóstico, la utilización del ultrasonido. Aunque estos normalmente siempre digamos, se dejan para cuando nosotros estamos enfrente de un absceso profundo, abscesos que sean intramusculares, abscesos que sean en los glúteos, y lo que nosotros vamos a ver es una masa circular hipoecoica o isoecoica en algunos casos, en este caso es hipoecoica, y lo detecta en trabajos que se ha visto una sensibilidad de alrededor del 86% de sensibilidad. También, si ustedes piensan que por qué no, digamos, para tener como una relación anatómica más fiable, ¿por qué en un TAC? Normalmente es raro que se necesite por el hecho de que el tratamiento de un absceso no es tan agresivo, pero se deja para los pacientes que tienen abscesos a nivel del cuello o a nivel del perine por el compromiso que puede tener con estructuras importantes cerca al absceso. Un poquito más de lo que ya estamos hablando, que es en cuanto al cultivo, se deja principalmente en pacientes que tienen abscesos recurrentes, ya que, digamos, no es necesario, como yo les comentaba, porque el hecho de nosotros tener epidemiológicamente y endémicamente un estafilococo aureus meticilino resistente, que es muy frecuente en estos casos, digamos, el hecho de hacer un cultivo y esperar el cultivo no sería como muy, digamos, un punto de buena práctica clínica, por así decirlo. Siguiente. Listo. En cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, perdón, lo que se recomienda en casos donde sean grandes, ya sean carbúnculos, abscesos y furúnculos, el drenaje en asa. Ya más adelante se los vamos a mostrar, pero como para adelantarles, es un drenaje que se deja, digamos, abierto y pegado digamos, con un cauchito. Ese es digamos, lo recomendado, que el drenaje en asa sea con un caucho más que digamos, con otro material. Si vamos a comparar el drenaje con la succión con aguja, vemos que el drenaje es superior a esta, y entre hacer una reincisión o poner antibióticos al paciente no se ha visto una diferencia en cuanto a si nosotros tenemos remanentes pequeños. Digamos, si se hace el drenaje y queda un poco de absceso o algunos remanentes, reincidir o darle antibióticos no ha mostrado una diferencia como tal significativa. Pero si hay algo que la literatura hace énfasis, es el hecho de no empaquetar, porque empaquetar un absceso ya drenado lo que hace es aumentar el riesgo de reincidencia, de reinfección, y digamos le da más mal al paciente, le empieza a doler más y se complica. Ahora, en cuanto al antibiótico, la recomendación es que no se utilice de rutina, que se deje para abscesos que vienen siendo grandes, que vienen siendo complicados. ¿Complicados por qué? Porque el paciente tiene fiebre, tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que el absceso tiene más de 5 centímetros de celulitis circundante, o el paciente está inmunocomprometido. El que se va a utilizar más ampliamente es el trimetoprim sulfamethoxazol. Y en algunas ocasiones nosotros, dependiendo del criterio médico, podemos adicionarlo a la clindamicina. Este viene en vía oral en presentaciones de 160 y 80 miligramos la tableta. Entonces, la dosis es 1 a 2 tabletas cada 8 horas, digamos escalando de menos a más. Y aquí está a mano izquierda cómo se va a ajustar dependiendo de la tasa de filtración glomerular de nuestro paciente.
Ahora, si el paciente lo vamos a dejar hospitalizado, si el paciente está más comprometido, viene con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el paciente de pronto está un poco séptico, lo vemos mal, ya entraríamos con una forma endovenosa a dosis a 10 miligramos kilogramo por día, cada 6 a 12 horas, y ajustado pues a su tasa de filtración glomerular. Siguiente. Después de, digamos, unas recomendaciones que se dan después de que el paciente va a la casa después de un drenaje. Estas recomendaciones están, digamos, enfocadas a reducir las recidivas y a reducir la propagación de la lesión. Entonces vendría siendo cubrir y mantener limpia con un apósito, con una gasa, la herida, lavarse frecuentemente las manos cada vez que se vayan a hacer las limpiezas o se esté en contacto con las heridas infectadas. Normalmente que la ropa que esté en contacto, irla cambiando, que no esté contaminada, o sea, digamos, tener la herida lo más limpia posible, que debridar un poco, o sea, no debridar como tal quirúrgicamente, sino con las manos retirar, o sea, tener un buen aseo de herida y utilizar jabón o cualquier desinfectante que se tenga e irlo, luego recurrentemente tener esa herida lo más limpia posible. Pero pues ya sería mejor como del ambiente de enfermería. Siguiente. Entonces, continuando con los cuadros con los que nos podemos encontrar, es útil que hagamos como una estructura mental de cómo podemos clasificarlas, como ya hemos visto. Entonces hay algunas purulentas, no purulentas y necrosantes que las vamos a ver más adelante. Entonces ya acabamos de hablar de las purulentas, forúnculos, carbuncos, abscesos e incluso algunos tipos de celulitis, etc. Inicialmente habíamos mencionado el impétigo y el ectima, que son no purulentos porque no crean colecciones. Algunos impétigos pueden tener un poco de secreción purulenta en los bordes, pero no van a ser colecciones que potencialmente toque drenar. Entonces se clasifican como no purulentas. Las no purulentas entonces serían el impétigo, ectima y sumamos la erisipela y la celulitis. Entonces la erisipela y la celulitis son muy similares en el sentido de que son infecciones de la piel. La diferencia está en que la erisipela se queda en la epidermis y en la parte superior de la dermis, no llega a ser profunda y nunca llega a tejido subcutáneo, mientras que la celulitis sí llega a tejido celular subcutáneo. Entonces esto nos va a dar algunas diferencias. Lo principal es que clínicamente para el diagnóstico la erisipela va a tener un color muy marcado, muy fácil de diferenciar la zona afectada de la zona no afectada, y los síntomas se van a quedar muy delimitados a la zona que está roja, que además se describe como un rojo salmón. Entonces es un color fuerte, vibrante, que es relativamente fácil de diferenciar. Mientras que una celulitis, al ser una infección más profunda, no suele tener o no va a tener estos bordes delimitados que nos permiten encontrar directamente la diferencia entre zona afectada y no afectada. Y el edema va a estar más distribuido, es decir, entonces podemos tener edema que sobrepasa la zona de infección, entonces tenemos toda la pierna edematizada, más no toda la pierna está roja, pero lo que vamos a tener son signos de infección y, como les digo, la diferencia va a estar basada en que anatómicamente están afectando estructuras levemente diferentes. Entonces, como tal, son infecciones bacterianas, usualmente por Streptococcus pyogenes, ambas, principalmente la erisipela, en casi todos los casos es Streptococcus pyogenes, la celulitis en la mayoría, pero también podría ser por Staphylococcus aureus, y sobre todo en los casos que hace colecciones, que ya lo mencionó brevemente mi compañero en la parte de las purulentas, puede ser por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces toca tener cuidado con ese detalle.
el diagnóstico va a ser clínico y, como les dije, entonces la lesión va a tener eritema, calor, signos de infección. Cuando los bordes son elevados, rojos, claramente diferenciados, vamos a ver que es una erisipela, mientras que si los bordes no son claros y nítidos, tiene mucho edema el paciente y es más generalizado, ahí sí vamos a pensar, generalizando la extremidad, quiero decir, vamos a pensar en una celulitis. Igual que todas estas infecciones, cuando nosotros las vamos a clasificar en términos de severidad, siempre, como regla general, las leves son pacientes sin factores de riesgo, sin riesgo de perder la extremidad y sin compromiso del estado general, sin signos de SIRS, entonces el paciente no tiene fiebre, no tiene taquicardia y mucho menos tiene choque, ni sepsis, ni nada por el estilo. Leves. Los moderados son pacientes en general con factores de riesgo. Entonces, un paciente con diabetes mellitus, por más que tenga una erisipela normalita, ya no es leve, es moderado. Pacientes con VIH, pacientes, como mencionó mi compañera inicialmente, con manejos con corticosteroides, pacientes con factores de riesgo ya son moderados. A la vez, si el paciente presenta fiebre, un síntoma sistémico, sin todavía tener sepsis, pero ya tener un signo de SIRS, ya ese paciente es moderado y no sería ideal mandarlo para la casa. Y ya los pacientes severos en general son los que tienen choque, sepsis, riesgo de perder la extremidad, necrosis, ese tipo de cosas. Es importante saber que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de erisipela y celulitis, sobre todo en celulitis, hay estudios que han demostrado que el 10% tienen un foco que no vemos. Entonces, clínicamente puede que el foco purulento, un absceso, sea pequeño, clínicamente no lo veamos, no lo sospechemos porque pues, el paciente no tiene uso de drogas parenterales, no usa heroína, no le encontramos lesiones ni trauma, no ha tenido hospitalizaciones recientes. Ese contexto puede suceder, pero como ya vimos, también hay en la comunidad ahora Staphylococcus aureus meticillin resistente. Entonces, ¿cómo sospecharlo? Manejamos al paciente y han pasado 48, 72 horas y nada que mejora el cuadro. En casos donde lo sospechemos mucho, hay fuentes bibliográficas que dicen que si está disponible una fuente de imagen en primer nivel o en donde estemos atendiendo al paciente, no está de más hacer una imagen, una ecografía de tejidos blandos en búsqueda de un foco. Por ejemplo, si el paciente no les mejora en 48, 72 horas, tendríamos que pensar en eso. Entonces, las herramientas que uno podría tener es aumentar el espectro antibiótico, que ya lo vamos a hablar en tratamiento, entonces cubrir, si no estamos cubriendo previamente meticilino resistencia, y hacer una ecografía de tejidos blandos para confirmar el foco, por ejemplo. Siguiente. Entonces acá tenemos las imágenes. Como les dije, la erisipela tiene un rojo característico, se ve muy bien la diferenciación entre la zona afectada y la no afectada, mientras que en la celulitis vemos un edema más generalizado. Sí hay eritema, sí hay calor, pero no está tan bien localizado. Lo importante de esto es que, sobre todo cuando se dan miembros inferiores, vamos a tener múltiples diagnósticos diferenciales que nos podrían hacer pensar qué es esto. Por ejemplo, trombosis venosa profunda, el paciente llega con el pie edematoso, lo puede tener rojo, podría tener una linfangitis carcinomatosa, entonces el paciente llega con linfedema, podría tener diferentes vasculitis, la falla cardíaca puede causar edema, la dermatitis por contacto también podría causar edema y enrojecimiento de la zona. Entonces, para esto toca tener altos grados de sospecha clínica y siempre que vayamos a tratar a un paciente por infecciones de piel para hospitalizarlo, se debe tomar cuadro hemático, PCR y hemocultivo. No siempre va a salir positivo el hemocultivo, pero si sale positivo, confirmamos y además podemos cuadrar el espectro antibiótico. La otra forma de tomar una muestra para definir el microorganismo es cuando se hagan procedimientos quirúrgicos, se deben tomar muestras profundas en el tejido afectado. Eso es como lo importante ahí. Lo otro que tenemos que ver entonces es que la erisipela, como les decía, es de epidermis y parte superior de la dermis, nunca llega a tejido celular subcutáneo, por eso es su expresión anatómica se ve así por eso. Y vamos a ver que es por Streptococcus pyogenes, puede ser por otros grupos de Streptococcus o ocasionalmente Staphylococcus aureus, pero suele ser Streptococcus pyogenes, mientras que la celulitis puede ser
por estreptococos beta hemolíticos cuando no encontremos puertas de entrada ni factores de riesgo asociados, pero en los casos en los que el paciente tenga forúnculos, abscesos, trauma, uso de drogas parenterales, factores de riesgo, ahí sí debemos considerar y cubrir el estafilococo aureus meticilino resistente de entrada. Siguiente. Entonces, acá tenemos las recomendaciones de la guía colombiana para erisipela y celulitis. Entonces, como ya les dije, vamos a tener casos leves, casos moderados, severos. Entonces, en los casos que podamos manejar con terapia oral, que va a ser probablemente un paciente leve, que quizás lo observemos un rato y se vaya para la casa, o un paciente con factores de riesgo, que preferimos tenerlo hospitalizado, pero en realidad la infección está súper bien controlada, podríamos hacer manejo oral. Esto se puede hacer de primera línea con cefalexina o como alternativa clindamicina, amoxicilina clavulanato o trimethoprim sulfa. Entonces, con la cefalexina estaríamos cubriendo los estreptococos, que como ya vimos, en erisipela son casi todos los casos y en celulitis, cuando no hay factores de riesgo, también son la mayoría de los casos. Pero, por ejemplo, con la clindamicina o el trimethoprim sulfa, podríamos empezar a cubrir estafilococo aureus e incluso estafilococo aureus meticilino resistente, la clindamicina. Para el manejo intravenoso, vamos a ver entonces que tenemos la oxacilina, cefazolina, ampicilva, clinda o amoxicilina clavulanato. Lo mismo, la oxacilina cubre directamente estafilococo aureus, más no el meticilino resistente. Ampicilva también nos puede cubrir el espectro de los estreptococos, la clinda también es muy buena en el espectro que estamos buscando. Entonces son como las opciones de primera línea que tenemos para iniciar el tratamiento y observar al paciente. Ahí, como les decía, si la celulitis se asocia con traumas, con infecciones previas, un paciente con historial de infección con meticilino resistencia, uso de drogas intravenosas, que hayan abscesos, inmunosuprimidos, ya deberíamos empezar a pensar en cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente. En general, la duración recomendada es de 5 días, con esto suelen resolver los pacientes. En el caso tal de que no esté resolviendo la infección, como les dije, los pasos a seguir es aumentar el tiempo de duración, ya no son 5 días, son los que necesita el paciente, usualmente 7 a 10. Vamos a aumentar el espectro, mientras que esperamos los resultados de los cultivos y los tenemos y los alcanzamos a tomar. Entonces aumentamos el espectro para cubrir meticilino resistencia y no está de más, si el paciente no mejora con eso, tomar una ecografía y buscar si tiene un foco o una colección. Entonces las opciones para meticilino resistencia, como les decía, podemos, si iniciamos con un beta-lactámico, es decir, si iniciamos con cefalexina y no está respondiendo, podríamos sumarle trimethoprim sulfa o doxiciclina o cambiar la cefalexina que teníamos por clindamicina. Si vamos a tratar un paciente parenteral, podríamos utilizar, eso es vía oral los primeros, perdón, y parenteral tenemos siempre la opción de clindamicina y de vancomicina. La clindamicina siendo una opción muy importante a tener en cuenta, ya que no requiere de ajustes en pacientes renales, mientras que la vancomicina sí. Incluso en pacientes renales la vancomicina no se usa y se usa el linezolid. En general, sobre todo en los pacientes con factores de riesgo, entonces evitar cubrir, por ejemplo, con oxacilina al paciente, porque esto no cubre meticilino resistencia. Si sospechamos que el paciente tiene, de forma empírica, sin resultado de cultivos, y sospechamos la posibilidad de Staphylococcus aureus, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, cubrir el espectro con meticilino resistencia de una vez. En miembros inferiores, una clave y algo importante a tener en cuenta es que cuando esto sea en miembros inferiores, buscar interdigital lesiones. Los pacientes pueden tener llaguitas, heridas, y usualmente estas heridas son el punto de entrada y estas heridas se sobreinfectan con hongos. Entonces el paciente, si vemos que tiene heridas interdigitales, cuando tiene erisipela o celulitis en el pie, vamos a entender que tenemos que cubrir meticilino resistencia y tenemos que manejar tópicamente con azoles el hongo, el proceso fúngico que tiene ahí. Perdón, siguiente.
fascitis necrotizante, vemos que esta como tal no es, digamos, una patología, sino engloba una categoría amplia. Se me trabó la imagen, ya ahora sí. Que está caracterizada principalmente por una propagación bacteriana rápida y por una necrosis de la grasa subcutánea, del músculo y o de la fascia. Epidemiológicamente, de manera mundial, vemos que tiene una incidencia muy variable entre el 1.69 al 15.6 casos por cada 100.000 personas y una mortalidad variable del 10 al 30%, pero esta depende de los patógenos implicados y de qué tan rápido se haga el diagnóstico. Espera, se me trabó la imagen otra vez. ¿Pasaste la diapositiva? Ya. Y va a tener unos subtipos, como yo les digo, es una categoría amplia, en donde se comprenden la celulitis necrotizante sinérgica, la gangrena gaseosa clostridial y la miositis estreptocóxica con shock tóxico estreptocóxico. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, es muy similar a los que ya veníamos viendo, más frecuentemente en pacientes que son usuarios de drogas inyectables, en cirugías, traumatismos recientes, ya que un mecanismo fisiopatológico es que se necesita digamos, un medio de entrada del patógeno, la infección del pie diabético, que el paciente sea desnutrido, que sea alcohólico o que tenga enfermedad arterial periférica, o sea, que tenga alguna condición que le suponga una sobreinfección, ya sea mecánica o a nivel metabólico. La clasificación, como ya nos lo mencionaba Paola, pueden ser de dos tipos. La 1, que es polimicrobiana, y la 2, que es monomicrobiana. Es más frecuente la monomicrobiana, está en el 61% de los casos, y esta viene estando principalmente por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, causando los casos, como antes se conocían, de gangrena estreptocóxica. Las polimicrobianas pues tienen muchísimo más patógenos, pueden tener estreptococos, estafilococos, anaerobios, peptoestreptococos, clostridium, entre otros. Y es muy importante tener en cuenta que hay otra manera de infección de que se genere la fascitis necrotizante, y es que en niños, cuando tienen varicela, puede ser una complicación de estos, que la infección se genere en el músculo y luego ir de ahí para arriba. En cuanto a la imagen que vemos abajo, corresponde al Clostridium perfringens. Este puede estar presente en las dos, digamos, en las dos clasificaciones. Puede estar junto a otros patógenos en la polimicrobiana o puede ser único en la monomicrobiana. Y se asocia más que todo a los pacientes que utilizan drogas inyectables o a contextos de posparto. Siguiente. Siguiente. Espera, dale una atrás. Listo. Ya hablando como más a profundidad, la clasificación comprende otros tipos que vendrían siendo la gangrena gaseosa, que está más que todo asociado a una infección postraumática, ya sea por cirugía o por un trauma propiamente dicho, que es colonizada por Clostridium perfringens. Compromete el músculo a nivel profundo y luego empieza a disecar los planos por las fases. Tenemos ejemplos, digamos, dos ejemplos característicos, que es la gangrena de Fournier
Y la angina de Ludwig, la gangrena de Fournier, principalmente es una forma polimicrobiana de fascitis necrotizante que se ubica a nivel perianal o perineal, que es más frecuentemente en hombres. Y la angina de Ludwig es un absceso que comienza a nivel de la mandíbula, abajo de los dientes, y empieza a disecar de ahí hasta, o sea, por planos hasta el cuello, y a veces se ubica en mediastino. Digamos, es un absceso bastante importante. Siguiente. Ahí, entonces, ahí podemos ver las imágenes a mano izquierda de la gangrena de Fournier y a mano derecha la angina de Ludwig. Siguiente. Listo. En cuanto a la fisiopatología, ya les iba comentando un poco acerca de esto. Hay dos mecanismos. Se puede hacer por medio de una herida, que el patógeno entre desde lo más superficial hasta lo más profundo, o al contrario, que el patógeno vaya, colonice el músculo y de ahí suba hacia la piel y se esparce. En cuanto a la, digamos, a la microbiología de estas, no es que el perfringens, que es el que está abajo digamos, del trauma, corresponda a esto, sino que pueden estar los dos comprometidos, que digamos son los más frecuentes, tanto el perfringens como el Streptococcus pyogenes. Y estos, el mecanismo de daño va a ser por medio de exotoxinas. El perfringens utiliza principalmente la alfa-toxina C, que es una alfa-toxina que genera problemas a nivel hematológico, como el daño a las plaquetas, hemólisis, y aumenta la permeabilidad capilar. Y también tiene la particularidad de ser un cardiotóxico directo. En cuanto a el Streptococcus pyogenes, él usa la exotoxina pirógena estreptocóxica, que actúa como un superantígeno, generando una tormenta de citoquinas, una respuesta inmunológica desmedida que puede ocasionar el síndrome de shock tóxico. Siguiente. En cuanto a las características clínicas, tenemos, digamos, dos tipos, las fuertes y las comunes. Las fuertes, lastimosamente, no van a estar digamos, en el amplio, en la no va a ser lo más frecuente que nosotros vamos a ver, y por lo tanto, no, digamos, el diagnóstico se va a complicar un poco. Sin embargo, como su nombre lo dice, son fuertes, y el hecho de nosotros tener cualquiera de estos hallazgos nos va a decir que el paciente tiene fascitis necrotizante, a menos de que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cuáles van a ser estos? Que el paciente tenga una bula, que tenga crepitación, que tenga necrosis o déficit sensorial cutáneo. Bueno, esto sumado a lo que nos decía anteriormente Silvia, que el paciente tenga un dolor desmedido, pueda tener un rápido deterioro clínico, que haga respuesta inflamatoria sistémica o de más atención. Pero lo más común y lo que nosotros vamos a encontrar más frecuentemente es que el paciente tenga fiebre, dolor, sensibilidad, hinchazón y eritema. Hay casos en donde se presenta una hinchazón masiva de los tejidos blandos, que esto se le conoce como el signo de hombre Michelin. Y digamos, esta característica clínica va a estar dada por dos patógenos, que va a ser el Clostridium sordelli y el Clostridium nougii. Es importante tener en cuenta que en trabajos que se han hecho, el diagnóstico inicial es erróneo en un 71% de los casos. Por eso, digamos, tenemos que tener una sospecha clínica basándonos en la historia clínica, en los factores de riesgo que tenga el paciente, en los mecanismos de entrada digamos, del patógeno y intentar hallar los signos fuertes. Siguiente. Entonces, sobre todo para nosotros en este momento, lo más importante es en atención primaria, primer, segundo nivel, identificar
Como ya vimos, el resto de infecciones no conlleva mayor riesgo, pero las necrosantes pueden, como en el mejor de los casos, salvamos al paciente sin problema, pero se pueden llevar a una extremidad la vida del paciente. Entonces se requiere identificación temprana muy efectiva. Como decía la diapositiva anterior, hay un diagnóstico errado hasta en el 71% de los casos inicialmente. Entonces, estos son como patrones característicos en los cuales uno debe sospechar y, por ejemplo, así uno crea que solamente es una celulitis, no mandar a un paciente con pie diabético y celulitis para la casa. Entonces, patrones característicos: alto riesgo, pacientes diabéticos, infección en pie diabético, sospechar mucho, observar a ese paciente. Infecciones perineales, especialmente en hombres, sospechar la gangrena de Fournier, que puede avanzar rápidamente, se desplaza a través de la fascia. Usualmente afecta, lo que principalmente se afecta es el escroto en hombres, pero puede ir hacia el periné o puede ir hacia el pene y hasta la pared abdominal. Entonces es una infección que se puede prolongar rápidamente y volverse mucho más severa. Entonces cualquier infección perineal, particularmente en hombres, de tejidos blancos, sobre todo si tiene factores de riesgo, sospecharlo. Una infección odontogénica que se empieza a extender al piso de la boca, angina de Ludwig, como ya dijo mi compañero, se va por la fascia, puede afectar cuello y hasta mediastino. Cualquier sintomatología en términos de piel y tejidos blandos que no esté especificada claramente y que no estemos seguros de lo que es en un paciente con abuso de drogas parenterales, altos grados de sospecha, sobre todo con meticillinoresistencia. Y el dolor muscular severo sin una explicación clara, que es otra forma de decir lo que ya hemos mencionado varias veces: dolores profundos que no tienen correlación clínica. Entonces, en el contexto de un paciente con celulitis que se esté quejando de un dolor severo, que no tiene nada que ver con la clínica, sospechar que quizás no es una celulitis y ya. Entonces, son como recomendaciones importantes, particularmente en atención primaria, para que no se nos pasen los casos más importantes. Siguiente, porfa. Entonces, ya hablamos de la clínica, de las diferentes que hay: está gangrena gaseosa, está la necrosis, Fournier, Ludwig. Ya sabemos que hay cuadros clínicos claros. Hay veces en las que no vamos a estar seguros, entonces podríamos querer hacer una imagen o una escala, pero ante la sospecha, lo más importante es no retrasar el manejo por la severidad de estos cuadros. Entonces no vamos a esperar 2 horas a hacerle el ataque o 3, 4 horas a que nos den una resonancia y hacérsela y lo que se demora una resonancia y todo antes de iniciar el manejo. Si hay sospecha, iniciamos manejo y si quieren la imagen la piden, pero primero el manejo, porque esas 4 horas pueden tener alta relevancia en el desenlace clínico del paciente. Entonces, ante la duda clínica, tenemos la escala de L-RINEC, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que nos permite con laboratorios ver el riesgo clínico que tiene el paciente de infecciones de piel necrotizantes. O otra opción que tenemos es, dependiendo de la disponibilidad, hacer una ecografía, un TAC o una resonancia. Nos podrían ayudar a encontrar un proceso más profundo, un proceso que afecte fascia, un proceso que afecte músculo, gas en casos de gangrenas gaseosas, entre otros hallazgos que nos podrían ubicar. El diagnóstico etiológico, entonces, como les decía yo anteriormente, siempre tenemos que pedir hemocultivo en todas estas infecciones cuando el paciente se va a ingresar, pero a la vez en estos pacientes que ya veremos que la base del manejo es debridamiento quirúrgico, se requiere una muestra profunda de tejido infectado para hacer el cultivo y el gramo, y así poder guiar la antibiótico-terapia de forma efectiva. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos la estimación del riesgo de la escala L-RINEC, que significa, pues es un score de indicación de riesgo para fascitis necrotizante con laboratorios. Entonces tenemos la proteína C reactiva, que les dije que siempre se pide, con leucos y hemoglobina que salen en el cuadro hemático que vamos a pedir, creatinina, sodio y glucometría o glucosa en sangre. Estos son como los parámetros que siempre entonces vamos a tener que solicitar
Y vamos a ver que cuando la escala es mayor a 6, ya habla de un riesgo moderado a elevado de fascitis necrotizante. Entonces es una escala para saber que existe y tener la mano en el celular, tener la mano en un drive, tenerla escrita o algo así, pero tenerla disponible para poder hacer una lista de chequeo en urgencias cuando existe la duda. Siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento, ya hablamos de diagnóstico temprano, reconocer patrones, sospechar, buscar factores de riesgo y no dejar ir a la casa pacientes que creamos que se puedan complicar, observarlos. La reanimación hemodinámica, usualmente ya estos pacientes con infecciones necrotizantes profundas ya llegan en choque, muchas veces mínimo en sepsis, son infecciones sistémicas severas. Entonces requieren de la respectiva reanimación hemodinámica de un shock séptico. Vamos a manejar con antibiótico de amplio espectro y con desbridamiento quirúrgico. El desbridamiento quirúrgico es la base de esto. Siempre saber que, como ya mencionábamos, puede ser polimicrobiana y puede tener meticillinoresistencia, entonces siempre vamos a tener que hacer un cubrimiento polimicrobiano inicial. Ya después, con los resultados del cultivo, IGRAM o el hemocultivo, lo que salga primero, podemos guiar la terapia. Entonces, siguiente, por favor. Inicialmente, tenemos estas dos opciones. Acá en nuestro medio se recomienda vancomicina con cefepime o pipetazo con clindamicina. Son como las dos herramientas que tenemos inicialmente. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar la mayoría de antibióticos que vamos a usar, su perfil de seguridad renal y todo. Pero tenemos que saber que la vancomicina no es segura para uso en pacientes con falla renal y para eso podemos reemplazarla con el linezolid. Esa combinación de linezolid con clindamicina es muy buena para los pacientes con falla renal, independiente de la tasa de filtración glomerular. Entonces, este sería como el manejo de elección en un paciente diabético con falla renal avanzada que llega con sospecha de fascitis necrosante y le vamos a iniciar manejo. Vancomicina con linezolid con clindamicina es una buena opción, cubrimiento con el espectro adecuado y evitamos el daño renal. Siguiente. Gracias. Entonces, listo. Acá, esta es una tabla en general. Acá vamos a ver fármacos de manejo por vía oral, fármacos de manejo intravenoso, pero son como las dosis en general. Esto va a estar en las diapositivas y al grupo les podemos mandar esta foto para que la tengan a la mano de las diferentes dosis. Y como tal, pues ya a lo largo de la charla hemos mencionado varias dosis, la de trimetoprim sulfa, la de dicloxacilina, la de cefalexina. Entonces acá está como tal la dosis. Lo que me interesa ver es que entonces veamos que muchos requieren ajuste renal, otros no. Por ejemplo, la clindamicina, como ya les he mencionado, y el linezolid no requieren ajuste renal. La oxacilina tampoco, la doxiciclina tampoco, la dicloxacilina tampoco, pero vamos a ver que algunas sí, que son de elección. Por ejemplo, el trimetoprim sulfa, que ya mi compañero Daniel había mencionado más o menos cómo titularlo, la vancomicina. Entonces, en casos de urgencia también vale que tengamos en cuenta cuáles no requieren de ajuste renal y cuáles se pueden dar. Me parece muy importante a mí que la dicloxacilina, que cubre el Staphylococcus aureus para todas las purulentas de piel simples, se puede dar, no requiere ajuste renal. Y ya para casos de meticillinoresistencia, la clindamicina es una buena opción que no requiere ajuste renal. Y en casos severos, linezolid con clindamicina son manejos apropiados que no requieren ajuste renal. También les había mencionado la piperacilina tazobactam, que, pues en general viene en la que usamos en el hospital suele ser 4.5 gramos. Esto significa que son 4 gramos de piperacilina y 500 miligramos de tazobactam. En lo que encontré en Medscape y en UpToDate y en otras, porque acá en la tabla no la vi, la dosis que generalmente se da es de 3.375, es decir, 3 gramos de piperacilina y 375 miligramos de tazobactam. Sin embargo, yo lo que he visto en el hospital es que casi siempre dan 4.5, es como lo que se da en general cuando uno está en rotación, y saber que la piperacilina tazobactam se da cada 4 horas. Siguiente. Hola, ¿sí se escucha bien? Sí. Gracias.
Entonces, para continuar, la piomiositis es la infección purulenta de grandes grupos musculares en la que se forman uno o más abscesos en las capas musculares profundas. Los grupos musculares que más comúnmente se ven afectados son la cintura pelviana y de los miembros inferiores. Fisiológicamente se identifican 3 estadios de la piomiositis. El estadio 1 es cuando ocurre la siembra bacteriana a nivel muscular, causando el edema y el dolor. Sin embargo, como los músculos que se afectan son muy profundos, la aponeurosis muscular y la fascia retardan el compromiso del tejido celular subcutáneo y de la piel, por lo que el diagnóstico en este estadio es tardío. En el estadio 2, es el estadio supurativo, ocurre la formación de colecciones 10 a 20 días posterior a la lesión. La mayoría de los pacientes se reconocen en este estadio 2, sin embargo, como no hay signos clínicos obvios de absceso o de afección muscular, se deben realizar estudios para descartar diagnósticos diferenciales como la troposis venosa profunda, los hematomas, la osteomielitis, etc. Y ya cuando la enfermedad progresa, entramos en el estadio 3, que es de disfunción multiorgánica y sepsis. Dentro de los factores de riesgo para la piomiositis están todos los que son comunes a la disrupción de la piel y a la alteración de los mecanismos de defensa del huésped, como la infección por VIH-Sida, por la diabetes, la desnutrición, las neoplasias, las enfermedades autoinmunes, las hepatopatías crónicas, el uso de drogas intravenosas y el uso de esteroides. ¿Sí? La clínica y el diagnóstico, el paciente refiere fiebre, mialgias y músculos que se palpan leñosos. Dentro de los paraclínicos encontramos una leucocitosis moderada con desviación hacia la izquierda, elevación de los reactantes de fascia aguda y en ocasiones se pueden encontrar las enzimas musculares normales o elevadas. Los hemocultivos solo son positivos en 5 a 30% de los casos y la mayoría de veces el hemocultivo es positivo para estafilococo aureus. Dentro de las imágenes diagnósticas, la punción guiada por ecografía es un procedimiento útil para el diagnóstico temprano, sirve para descartar otros diagnósticos y también para mejorar la sintomatología del paciente. Se recomienda la ecografía pues, por la facilidad del acceso en las urgencias como tal. Es capaz de identificar el tejido perimuscular y si hay colecciones o no en el músculo. La tomografía sirve para evaluar todos los planos de la lesión y para identificar el compromiso muscular profundo, como en el caso del psoas, donde la ecografía no es suficiente. Y pues si se le añade también medio de contraste, podemos ver un anillo de realce en las áreas necróticas del músculo. Sin embargo, la prueba que es de oro es la resonancia magnética porque permite visualizar la extensión total de la lesión y la localización exacta. Y también vemos el compromiso de estructuras adyacentes como las articulaciones o el hueso. Es el método más sensible para detectar cambios inflamatorios en las fases tempranas, entonces ayuda en el diagnóstico precoz. Sin embargo, como la resonancia magnética está limitada por los costos, su acceso realmente es muy limitado. ¿Sigue? Entonces, en estas imágenes, en la imagen de la izquierda, vemos una resonancia en la que se observa el engrosamiento y aumento de intensidad del músculo obturador externo izquierdo comparado con el lado derecho, lo que nos daría los signos de una piomiositis del obturador izquierdo. En la imagen de la derecha es una ecografía, muestran el músculo gemelo interno izquierdo, describen que hay un patrón heterogéneo con infiltración del tejido graso y el edema compatible con piomiositis. Vemos ahí que están las imágenes comparativas del músculo izquierdo con el derecho. Entonces, para el tratamiento, la terapia empírica inicial se recomienda que se haga con vancomicina, dada la prevalencia tan alta de Staphylococcus aureus methicillin resistente. ¿Sí se pasó la diapositiva? Bueno, el Linezolid se da como alternativa en pacientes que tengan falla renal aguda. En los pacientes que ya tienen abscesos, se recomienda realizar el drenaje temprano
En caso de que haya bacteriemia persistente, se deben realizar imágenes de control para identificar posibles grados de infección. Los antibióticos se deben administrar por vía endovenosa inicialmente y se recomienda una duración de la terapia antimicrobiana de 2 a 3 semanas. ¿Sigue? Pregunta si se ve el cambio de las diapositivas, es que no veo el cambio. Acá está en drenaje y desbridamiento. ¿Cuál están viendo en este momento? Drenaje y desbridamiento, que tiene como los 7 pasos. Listo, perfecto. Entonces, sí, se siguen esta serie de pasos para realizar el drenaje de los accesos. Lo primero que se hace es preparar el sitio de la incisión limpiando con clorexidina o yodopovidona. Se debe anestesiar el área con lidocaína, sea al 1% o al 2%, con epinefrina o sin epinefrina, dependiendo de la preferencia y de lo que esté disponible. Se debe realizar la incisión con un bisturí número 11 en el área que sea de mayor fluctuación y de una longitud que permita el adecuado drenaje del absceso. Se toma la muestra para el cultivo si se requiere y una vez se haya hecho la incisión, se debe examinar la cavidad del absceso con una pinza curva o recta, de forma que permita liberar los bolsillos de material purulento y las adhesiones. Otro paso que se usa mucho en rutina es la irrigación con solución salina. Sin embargo, se ve que no está muy recomendada la irrigación porque puede aerosolizar este líquido lleno de estafilococo aureus en las superficies cercanas. Lo siguiente que se hace es un empaquetamiento suelto con mechas. La idea es que sea suelto, que no se empaquete absolutamente toda la cavidad que quede llena de estas mechas, sino que tenga un espacio razonable y dejar 1 o 2 centímetros de la mecha por fuera de la cavidad para permitir que siga drenando. Y por último, se cubre la herida con una gasa estéril y se cita al paciente en 1, 2, 3 días para remover la mecha. ¿Ya ven la parte del video? Sí. Bueno, le puedes dar clic. Hay una cosa, es que el video está en inglés. Y pues tenía la idea de, no sé si quieren que les explique o si quieren escuchar el video. Lo malo es que como el internet está lento, no creo que pueda decirle al tiempo que ven la imagen. Mejor dale play. Por si acaso, si en este momento hay voz, creo que no lo estamos escuchando. ¿No se está escuchando? Pensé que era No. solo yo. Entonces, no sé si puedas adelantarlo hasta el minuto 2:30 más o menos. Ahí se empieza a explicar bien. Yo les voy diciendo. Ya les pongo el sonido, que por aquí hay como mucho ruido. Entonces, Ok. a ver. Entonces, desde el principio, desde el minuto 2 y algo que me Sí, decías. 2:30. Sí, 2:30 segundos.
Si quieres, explícalo tú, Jenny. Bueno, está bien. Entonces, lo que dice es para preparar, normalmente los kits de sutura sirven súper bien para hacer el drenaje, entonces podemos pedirle a la enfermera un kit de sutura para prepararnos para el drenaje del absceso. Los equipos que se necesitan, pues el agente para limpiar, clorexina, yodopovidona, la gasa estéril, el anestésico local, la jeringa para aplicar el anestésico, que el anestésico local ya vimos que tiene varias opciones, lidocaína al 1%, lidocaína con epinefrina o bupivacaína. Y de los otros materiales que se necesitan, está entonces la solución salina para hacer la irrigación, la pinza curva o recta, el bisturí, la gasa, unas tijeras, las mechas para el empaquetamiento y la jeringa para hacer la irrigación. Bueno, esta parte me pareció curiosa porque no la sabía, y es que el paciente debe firmar un consentimiento informado sobre el procedimiento y se le deben explicar pues cuáles son los riesgos asociados a este procedimiento. Es importante tener en cuenta poder usar todos los materiales, todos los elementos de protección personal, tapabocas, los guantes, el delantal o la bática desechable como la tiene él y una careta. Entonces, la limpieza debe hacerse en forma circular, empezando desde adentro hacia afuera y evitar pasar por el mismo lado que se limpió antes. Al hacer la inyección del anestésico se hace de forma intradérmica sobre el área del absceso y circundante para pues, permitir que haya una anestesia buena para el sitio de la infusión. Y que la piel se pone blanquita. Entonces la incisión se hace así con el bisturí, se deja que se drene todo lo que estaba así como haciendo resistencia ahí, y se hace la incisión más larga para poder permitir el drenaje adecuado del absceso. Para fines cosméticos es preferible hacer la incisión en sitios donde no haya tensión en la piel. Y pues se debe evitar funcionar con el bisturí hasta después del acceso, pues para evitar que se trene hacia adentro. Entonces lo que se hace con la pinza es meterla dentro del sitio de la incisión e ir abriéndola y cerrándola para quitar todo lo que son las adhesiones y las loculaciones del acceso. Y pues se hace en forma circular en toda la cavidad para permitir el buen drenaje. Esta parte de estrechar la piel para que salga el drenaje purulento, pues puede ser un poco más dolorosa, entonces se recomienda usar un poco más de anestésico local. Entonces, si se abre y se cierra la pinza, así por toda la cavidad del acceso para permitir el buen drenaje. La irrigación entonces se puede hacer en el interior de la cavidad del acceso o con este domito que me pareció chévere, que es para evitar que haya reguero de la solución salina. Y pues el empaquetamiento se hace con las mechitas, así como les dije, que quede sueltico, que quede espacio ahí libre, porque
El empaquetarlo mucho puede causar isquemia de los tejidos circundantes y no permite el drenaje adecuado del material purulento. Y se deja 1 o 2 centímetros de mechita por fuera de la cavidad. Hay una práctica que no se debe hacer, es meter el dedo dentro de la herida. No se hace. Se tiene que hacer con la pinza, no metiendo el dedo para sacar el material purulento. Y pues ahí habla de que la mayoría de casos no requieren el tratamiento antibiótico, pero si tienen una celulitis así extensa, puede requerirlo. Entonces se cubre la herida con una gasa estéril y se le explica al paciente qué son los cuidados que debe tener y que debe volver en 1 o 2 días para poder retirar la mecha. Si en esos 2 días, si uno ve que sigue drenando bastantico la cavidad del acceso, entonces se hace otro reempaquetamiento y se vuelve y se cita en 2 o 3 días para mirar cómo va. Y pues importante que el hecho de reempaquetar la herida no es una indicación para manejo antibiótico. Ya, sí. Esta es otra técnica de drenaje, que es drenaje en bucle o el drenaje en NASA, que se usa con este cordoncito que ven ahí, se llaman cintas de retracción, están fabricadas en algodón, silicona o poliéster, y pues se usan en cirugías para aislar, identificar o retraer vasos sanguíneos, tendones o nervios. Entonces, la técnica de drenaje, lo primero que se hace es preparar el área el acceso del área de la piel y administrar la anestesia. Se hace una incisión central y se utiliza la pinza para lo mismo, romper todas las adhesiones que tenga el acceso. Después se utiliza la pinza para extender la piel en el borde más lejos del centro del acceso para hacer una segunda incisión. En esta segunda incisión, se empuja la pinza y se coge la cinta de retracción para pasarla entre esos 2 huecos. Y pues una vez lo tengamos así en ambos huecos, se hace un nudito y se deja ahí para que drene. Eso es una forma nueva de hacer drenaje de acceso. ¿Sigue? Y pues ya las instrucciones para el cuidado, los había mencionado mi compañero antes, mantener las heridas del drenaje cubiertas con los vendajes limpios, lavarse las manos con frecuencia después de tocar esta herida y los vendajes sucios, lavar la ropa que esté contaminada por el drenaje, no compartir toallas, ni ropa, ni máquinas de afeitar, etcétera. Y pues evitar actividades que impliquen contacto piel a piel mientras siga drenando el absceso y limpiar las superficies que estén contaminadas con lejía, detergente o desinfectante. Y listo. Eso era todo. Gracias. Bueno, el objetivo creo que se cumplió, que eran varios los objetivos de la charla. Era primero identificar cuáles eran las infecciones de la piel más prevalentes, cuáles eran del ámbito del médico general, ¿sí? Cuáles eran del manejo hospitalario, de pronto escalonado a un segundo o tercer nivel, por sus factores de riesgo o por su compromiso sistémico.
identificar cuáles eran los gérmenes y cuáles eran los antibióticos que más deberíamos usar acá en Colombia, basados en la guía que ustedes miraron, que es la guía de la Asociación Colombiana de Infectología, donde ellos recomiendan nuevamente el trimetoprim sulfa para las infecciones de piel. El trimetoprim sulfa, recuerden que fue abandonado por muchos años, y esto hace que ahora se pueda volver a usar porque la resistencia está todavía en niveles bajos. También nos hablan de la alta resistencia a algunos antibióticos, como las cefalosporinas de primera generación. La buena, la poca resistencia a la clindamicina, que también es un medicamento que es como el arsenal del médico, de todos los médicos, pero desde el primer nivel hacia arriba. Y eso era como lo más importante, identificar qué lesiones son como complejas, ¿sí? Y que se pueden salir del ámbito del médico general, porque es que ustedes van a estar en primer nivel. Y también me gustó que hubieran identificado las lesiones estas profundas, abscedadas, cuáles pueden manejar incluso solo con drenaje y analgesia, y a cuáles se les debe dar antibioterapia después del drenaje y la analgesia, porque no todas se benefician de antibioterapia. Entonces, aquellas pequeñas que ustedes explicaron ahí, menos de 5 centímetros, que no tenían área celulítica perilesional, podrían ser solo drenaje y manejo ambulatorio con curaciones. También identificar las lesiones peligrosas, aquellas lesiones necrotizantes, ¿sí? Porque son a veces de difícil diagnóstico. Ustedes hablaron muy bien ahí de la falla diagnóstica en algunas infecciones de estas, hasta en el 70% de los casos, principalmente en la gangrena de Fournier, pero lo más llamativo es que toda lesión perianal, perineal, perivulvar, deben pensar que se le debe descartar, o sea, por la clínica, si tiene o no tiene crepitación o necrosis central, porque y aquel dolor desmedido o aquella respuesta inflamatoria sistémica que tienen esos pacientes, haga pensar que ese paciente no es del ámbito del médico general y que rápidamente tiene que escalonar a un tercer nivel, porque son pacientes que son quirúrgicos de urgencia. Entonces, esa era como la idea que yo tenía. Yo creo que ustedes lo hicieron perfecto, que era identificar las lesiones desde las más leves y superficiales hasta las más profundas y las que tienen complicaciones graves, como los abscesos profundos, piomiositis, las gangrenas de Fournier, la angina de Ludwig y abscesos de psoas, etcétera, que se salen ya del ámbito del médico general y que corresponden a los cirujanos generales. Entonces, me pareció que todo estuvo perfecto. Me chévere el video para también perderle el miedo al drenaje, ¿verdad? Porque a veces el médico pide una ecografía y ustedes en primer nivel no van a tener ecografía. Probablemente lo que para sus ojos es un absceso, ¿sí? Es para la ecografía un absceso. O sea, el diagnóstico no va a cambiar. Entonces, si usted ve una lesión abscedada, la ecografía va a ir a ver lo mismo, o sea, eso no va a cambiar. Entonces, probablemente el manejo es lo que ustedes hicieron allí, que es hacer toda la preparación y la incisión y drenaje del absceso, porque a veces se quedan es como en el diagnóstico y en un antibiótico, pero no en el drenaje, que es el tratamiento de elección. Entonces, aún viendo con nuestros ojos azules el absceso. Entonces uno dice, pero ¿por qué no la drenaron? Sí, solo antibióticos, antibióticos, antibióticos. Entonces la invitación, me gustó eso, porque ustedes se invitan a drenar los abscesos que están superficiales. No estoy hablando de abscesos profundos de piomiositis, pero aquellos abscesos que se palpan, que se ven con los ojos, se deben drenar, ¿sí? Entonces esa era como el mensaje que ustedes lo cumplieron. Yo ni siquiera lo había propuesto, pero ustedes lo hicieron perfecto. Entonces me pareció chévere. Hoy es el último día, entonces quiero desearles que les vaya bien en sus nuevas rotaciones. Ya creo que son las rotaciones de periférico y electivas y esto que ustedes tienen, ¿no? Y ya no son las intramurales, ¿no? Las hospitalarias propiamente dichas, porque ya las pasaron. Desafortunadamente con esta pandemia, pues
no fue lo mejor obviamente es estar en un hospital, ¿sí? Es ver pacientes, es hacer historias clínicas, es suturar, es drenar abscesos, es hacer las cosas, inmovilizar fracturas, ¿sí? Ver imágenes, etcétera. Eso es lo mejor, pero bueno, esta vez nos tocó diferente y yo espero que en algo hayamos contribuido para que no, pues les ayuden en el ámbito profesional, sobre todo en el año rural, donde van a estar de pronto hasta solos o igual o mal acompañados, no sé. Entonces, eso era lo que quería, que ustedes pues eh, prepararan seminarios, oyeran y preguntaran cosas, que es como lo más importante en la medicina. No lo sabemos todo, sabemos muy poquito, y la medicina se aprende casi que todos los días. Uno aprende cosas y a pesar de tener experiencias y cosas de estas, uno todos los días ve cosas que nunca había visto o que había olvidado. Entonces, esa es la medicina y bueno, así es. Y lo que hoy es medicina, mañana es otra cosa. O sea, dice, yo hago esto, pero ya las cosas también cambian y lo que uno dice o hace actualmente puede ser mentira dentro de 5 años. Bueno, ese era el mensaje y yo me quiero despedir de ustedes. Me pareció chévere todo. Muchísimas gracias. A usted, doctor, muchas gracias por su disposición con estas actividades virtuales y pues con el taller que alcanzamos a ver. Y no, pues nosotros encantados de aclarar todas las dudas con usted y estas actividades. Ok, muchísimas gracias. Sí, Entonces, cualquier cosa de todo modo hacia el futuro que yo les pueda ayudar, a veces hasta me han llamado, ¿sí? Yo soy muy abierto ¿cómo se llama? A comentar cosas y he tenido incluso, bueno, con ustedes no hubo cercanía, digamos, porque no nos conocimos, ¿sí? Pero he tenido internos que han sido, que me llaman y yo a veces ni me acuerdo, me dicen, mire, yo soy fulano de tal, y me llaman y están encartados con algo y yo les digo, mire, hágale esto, remítalo, o eso es tal cosa, ¿sí? Cosas de esas. Hasta allá hemos llegado, o sea, no solo hasta aquí, sino más allá. Y muchos de ustedes, muchos de los que han sido internos, trabajan conmigo también. O sea, usted va a la clínica donde yo trabajo y muchos son, casi todos los de la UIS, pues han sido alumnos míos porque pues yo estoy desde hace muchos años en la UIS. Entonces, probablemente en el futuro hasta trabajen conmigo, ¿vale? Entonces, chévere. Bueno, doc, listo, cuente con eso. Ok, De pronto en algún momento lo tengamos que llamar. claro que sí. Bueno, Listo. entonces hasta luego a todos. Bueno, Un hasta abrazo. luego. Buenas Bien, noches. muchas gracias. listo, doctor. Muchísimas Bueno, gracias por todo. Chao, gracias, chao, Doc. Gracias, Hasta doc. luego. Que estés bien. chao, 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 Silvia, chao a todos.